encuentro número 2 en nuestro curso prebautismal. Aquí continuamos, queridos padres y padrinos que se disponen para este sacramento del bautismo, que será un gran regalo para la nueva criatura que entrará a ser parte de la iglesia. Muy bien, entonces en esta segunda parte de nuestro curso lo que queremos conocer ahora es qué es el sacramento del bautismo, pero para ello tenemos que situarnos, entonces tenemos que conocer qué son los sacramentos, que yo estoy seguro que ustedes lo han de saber, ya lo han escuchado, pero lo vamos a volver a tener en cuenta para que no se nos olvide, y más que eso, para que seamos conscientes de lo que vamos a hacer el día en que presentemos a este pequeño o a esta pequeña en el altar para el sacramento del bautismo. Por eso, entonces tenemos que conocer qué son los sacramentos, por qué nacen los sacramentos, dónde están los sacramentos, cuáles son los sacramentos y por qué está allí el sacramento del bautismo. Entonces, vamos a empezar. Solemos pensar que el sacramento del bautismo es como una formalidad. ¿Qué es una formalidad? Un requisito que hay que llenar, como un chulito que vamos llenando en nuestra vida. Aún así, ojalá y dijéramos en nuestra vida de cristianos, pero comúnmente no pasa así. Solo como que en nuestra vida, ay, Dios santo, se está creciendo el niño y si se pasa de los 7 años es más complicado, entonces no, tenemos que llevar al niño al sacramento del bautismo porque se nos queda sin el sacramento y luego cómo hace para el matrimonio y así con los demás sacramentos. Es lo que solemos pensar algunas ocasiones, no todos, pero queridos padres y padrinos, tenemos que empezar a comprender la importancia que tiene el sacramento del bautismo en nuestra vida cristiana, de cristianos, no como un requisito que hay que llenar, no, es que es algo esencial e importante en nuestra vida y así debemos de educar a los pequeños que empiezan a nacer en la iglesia. Muy bien, entonces la verdad es que, ¿por qué está el sacramento del bautismo y por qué no es un solo requisito, sino por qué realmente es necesario? Bien. Entonces, en la imagen que ustedes ven aquí, vemos un círculo con 3 imágenes importantes. La verdad es que Dios creó al hombre, a imagen y semejanza suya lo creó. Esto lo vemos en el libro del Génesis. Y allí nos dice que Dios creó el mundo, pero también creó al hombre y a la mujer. A imagen y semejanza suya los creó. Es decir, que el hombre y la mujer eran buenos, porque Dios es bueno y como Dios los creó, les dio de su misma naturaleza a imagen y semejanza suya. Si Dios es bueno, la imagen y semejanza de Él también tiene que ser buena. Y el resultado de ello fue el hombre y la mujer. Dios creó el hombre y creó a la mujer. Y los hizo felices. Les dio libertad, poder decidir. Les dio inteligencia, ¿verdad? Les dio voluntad y les dio la capacidad de poder amar. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en la maravillosa obra de la creación. Y el hombre era bueno. Y entonces luego viene una caída que nosotros la conocemos como aquella famosa escena de nuestro libro del Génesis, donde la serpiente hace pecar al hombre y la mujer. Pero más allá del relato bíblico, comprendamos que sucedió realmente algo en el hombre y la mujer, que lo vamos a llamar el pecado, sucedió el pecado. Y entonces nos dice el libro del Génesis que el hombre y la mujer pecaron y como pecaron se les abrieron los ojos, pero no propiamente para ser más inteligentes, es que ellos querían ser como Dios y por eso pecaron. Y miren el tamaño del pecado, miren el pecado que cometieron, pues resulta que cuando comieron de esta manzana se les abrieron los ojos y tuvieron vergüenza, estaban desnudos el hombre y la mujer. Entonces como que se dañó aquella bondad que Dios había puesto en el hombre y la mujer y pecaron. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Que el hombre y la mujer son desterrados de la presencia de Dios y como fueron desterrados, Dios quiere que el hombre vuelva a Él. Entonces ahorita les voy a poner más adelante el ejemplo, pero vayámoslo pensando así.
Al comienzo en la creación, en este cuadro, primer cuadro A, el hombre y Dios estaban junticos, cercanos. Y luego con la caída, con el pecado, que ¿quién no ha pecado, verdad? Con la caída, con el pecado, hubo una separación entre el hombre y Dios. El hombre y la mujer se separaron de Dios y estamos lejos de la presencia de Dios. Y a esto le llamamos el pecado original, que todos lo traemos por el hecho de ser humanos, porque nuestros padres pecaron, y como ellos pecaron, de ahí para adelante los hijos de nuestros padres, que somos nosotros los hijos de Adán y Eva, también pecamos. ¿Y quién no ha pecado? Lo reconocemos, es que es algo que viene como con nosotros. Entonces a eso le llamamos el pecado original. Y entonces Dios hizo una promesa, quería que el hombre volviera a Él. Entonces hace una promesa a su pueblo y empieza con un señor por allá que se llama Abraham y le dice: te daré una tierra en heredad, una tierra que emana leche y miel, una tierra donde llevaré a mi pueblo y yo estaré con ellos y te daré una gran descendencia. Y desde allí empieza la promesa de Dios, porque quiere que el hombre vuelva a Él. Luego de todo el recorrido del pueblo de Israel, que ustedes ojalá y lo lean con sus hijos en el Antiguo Testamento, viene la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él salvará al hombre del pecado que ha cometido. Entonces viene Jesucristo. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo viene para salvar al hombre. Entonces mire lo que sucede con Jesucristo. Hay un hombre, que ustedes lo ven aquí en pantalla, y dice: debo salvarme. ¿Por qué dice debo salvarme? Porque tiene el pecado original, el que ya les dije, porque nuestros padres pecaron contra Dios, entonces nos apartamos de Dios en la creación y nos hemos alejado de Él. Entonces, debo salvarme, quiero salvarme. Hay un hombre aquí que quiere salvarse y hay alguien que puede salvarlo y es Dios. Este triangulito lo simbolizamos como Dios, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman tres personas, y nosotros lo simbolizamos con un triángulo. Miren esta escena. Hay un hombre que peca, que ha pecado, que tiene el pecado original y que quiere salvarse. Y hay uno que puede salvar. ¿Quién? Dios. Hay alguien que puede salvar. Entonces viene un puente, y ese puente es Jesucristo. Esa como P que ustedes ven aquí con una X, realmente son las iniciales de la palabra Jesucristo en el idioma griego, y lo simbolizamos así, como Jesucristo. Entonces aquí se nos completó todo el esquema. Un hombre que quiere salvarse, un Dios que puede salvar, pero como yo les dije, en la creación pecamos, entonces nos alejamos de Dios. ¿Y cómo hacemos para volver a Dios? Yo quiero salvarme, pero no puedo hacerlo solo. Dios quiere salvarme, pero necesita de alguien más. Y aquí está su Hijo, Jesucristo, el puente. Por Cristo todos volvemos a Dios y nos quitan el pecado original. ¿Y dónde sucede esto? Por medio de los sacramentos, queridos padres y padrinos, por medio de los sacramentos. ¿Y en dónde están los sacramentos? En la iglesia. Aquí aparecen los sacramentos. No se nos olvide este esquema. Todos pecamos. Si alguien no ha pecado aquí, no creo que esté en la tierra, ¿verdad? Todos tenemos el pecado original. Pecamos. Nuestra humanidad es pecadora. Pero hay un Dios que nos creó desde el inicio buenos, nos hizo buenos, pero nosotros pecamos, pero Él quiere que nos salvemos. Y el puente es Jesucristo. Y ha venido Jesucristo al mundo para volvernos a Dios, para llevarnos a todos a Dios. Y como Jesucristo subió al Padre, entonces se fue Jesucristo, ¿y ahora qué hacemos? No, pues es que Jesucristo dejó a la iglesia. Vimos en el video anterior, en el encuentro primero, cómo la iglesia poco a poco nació por los apóstoles, ¿verdad? Jesucristo dejó a unos sucesores. Yo les hablaba de Pedro y además de ello a los demás apóstoles. Y estos apóstoles fueron a anunciar y empezaron a crearse las primeras comunidades cristianas. Y ahí empezó a nacer
la iglesia. ¿Y qué dejó Cristo en la iglesia? Los sacramentos. Los sacramentos son el medio eficaz para que nosotros volvamos a Dios. Por medio de los sacramentos regresamos a Dios. Entonces, ahora sí, ¿qué son los sacramentos? Son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios mediante los cuales se otorga la vida divina, es decir, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. Póngale atención a lo que dicen. Son signos sensibles, es decir, que podemos tocar y además eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales se otorga la vida divina, es decir, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. Ustedes dirán, pero ¿cómo comprendemos esto? Entonces, aquí les tengo un ejemplo muy fácil, queridos padres y padrinos. Miren, tenemos un semáforo, eso es un signo. Nosotros lo comprendemos, ¿verdad? Si viéramos solo la imagen así, decimos que hay un objeto que tiene 3 luces, una roja, una amarilla y una verde. Y uno ahí dice, pues, bueno, no sabríamos qué es eso. Pero hay una relación que nos hace entender que eso es un símbolo. Y cuando nosotros vamos en el carro y vemos el semáforo, algo sucede, porque ya no son solo las luces. Decimos, ay, si está en rojo, paramos. Si está en amarillo, le bajamos a la velocidad o vamos subiendo la velocidad. Y si está en verde, podemos seguir derecho o podemos arrancar, ¿verdad? Esto es un símbolo, algo sensible, ¿verdad? Pero que me transmite algo más. No solo lo que está ahí, me lleva a un concepto, ¿verdad? Me lleva a saber que tengo que frenar, que puedo arrancar, que tengo que esperar. Pues lo mismo con los sacramentos, son signos sensibles. ¿Dónde están esos signos sensibles? En el agua, en la Eucaristía, en el pan, en el vino. Están en la unción del sacerdote. Cuando nosotros la Eucaristía recibimos la Eucaristía, allí hay un signo. Cuando lo veamos ahorita en el bautismo, está el agua, está la vestidura blanca. Esos son signos. Y pasa lo mismo con el semáforo. Aunque es solo un objeto ahí, me transmite algo más. ¿Qué transmiten los sacramentos? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales se otorga la vida divina. Y les tengo aquí el signo del cirio, para que lo entendamos, que es uno de los signos de los sacramentos. Vemos una vela, un cirio. Para nosotros puede ser simplemente una luz con un poco de cera bien colocada. Pero cuando lo llevamos a los sacramentos en la iglesia, nosotros decimos, es el signo de Jesucristo. Esa luz nos representa a Jesucristo, ¿verdad? Resucitado, que resucitó. Entonces, miren la relación. El semáforo me transmite que hay que parar, que hay que empezar, que hay que esperarse un poquito. Y esos son los signos comunes. Pero este cirio nos transmite también algo más. Nos transmite que es Jesucristo la luz del mundo. Solo que en los sacramentos de la iglesia están esos signos, pero nos transmiten es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, ¿para qué son los sacramentos? Les coloqué aquí un ejemplo muy facilito. Hay una planta, hay una semilla. Imaginemos que todos somos esta semilla. Si esa semilla no se riega, seguramente no va a llegar a dar estas mazorcas preciosas. Necesitamos de ese agua que riegue las semillas para que crezcan. Pues bien, esa semilla somos nosotros, esa semilla es cada cristiano. Y necesita de la gracia de los sacramentos, que sería el agua, para poder crecer en la vida cristiana. Entonces, queridos padres y padrinos, no se les olvide, porque esto tienen que enseñárselo a la criatura cuando empiece a crecer. Tienen que enseñarle que los sacramentos que están en la iglesia, porque los dejó Jesucristo en la iglesia para la salvación de todos los cristianos, nos ayudan a nosotros a crecer en la vida cristiana. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo hasta el día de nuestra muerte, allá en el sacramento, ¿verdad?, de la unción de los enfermos. Y hay un rito muy bonito, pues, que son las exequias.
Es decir, que esto de los sacramentos no es una ficha que hay que llenar, no señores, es algo que tiene que acompañar toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta nuestra vejez. Por eso tenemos varios sacramentos que allá vamos a ver cuáles son. Los sacramentos tienen que acompañar toda la vida de los cristianos. De ahí que a un niño se le bautice cuando es bebé, porque desde allá tiene que Dios empezar a acompañar y los sacramentos infunden esa gracia para que podamos crecer en la vida cristiana. Entonces hay 7 sacramentos que acompañan toda nuestra vida. Los sacramentos son 7 y se dividen en 3 para que lo tengamos en cuenta. Los 3 primeros, que son bautismo, comunión y confirmación, son los sacramentos de la iniciación cristiana, no se les olvide, son los sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la comunión y la confirmación. El bautismo empieza la vida cristiana y poco a poco uno ya va caminando. Entonces está el bautismo, luego viene la comunión, que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, luego viene la confirmación, que confirmamos el ser cristianos. Esos son los sacramentos de la iniciación cristiana. Luego viene otro grupito, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Estos se llaman los sacramentos del servicio, matrimonio y orden sacerdotal. Y luego están los sacramentos, que son la confesión y la unción de los enfermos. Estos 2 sacramentos están en otro grupito, porque son los sacramentos que nos ayudan a nosotros espiritual y corporalmente. Por eso está la confesión y la unción. Muy bien, son los 7 sacramentos que tenemos en la iglesia, que deben acompañar toda la vida cristiana. Por eso los sacramentos no es que uno va y los pide un día y se los dieron todos. No, señor. Hay un proceso, ¿verdad?, para toda la vida cristiana, porque siempre tenemos que estar en la iglesia. Estar con Dios no es de un ratico, no, es siempre. Por eso, queridos padres y padrinos, ténganlo en cuenta. Ustedes están para acompañar la vida cristiana de sus hijos, desde el bautismo hasta que les sea posible. Siempre tenemos que permanecer en gracia. Muy bien, entonces ahora sí, ya sabemos que el bautismo hace parte de los 7 sacramentos que los dejó Jesucristo para ayudar a nosotros en la vida cristiana. Y el primero de estos es el bautismo, el primero de los sacramentos. Entonces vamos a ver qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el primer sacramento. Es la puerta a la vida cristiana. En el bautismo nos moldeamos a Cristo, es decir, adoptamos su forma para identificarnos mejor con Él. Esto no significa que vamos a tener barbas, extensiones de pelo y un cambio total durante el bautismo. No. En el bautismo nosotros compartimos la muerte y la resurrección de Cristo. Suena místico. Y lo es. Y esto es lo que significa. En el bautismo nos sumergen en agua, o el agua es vertida en nuestras cabezas. Esta representa la muerte. Cuando salimos del agua, representa la resurrección. Bautismo entonces significa compartir con Cristo la muerte y la resurrección. Y todo esto no es solo un símbolo bonito, sino que más bien el bautismo hace que realmente algo suceda en nosotros. Porque en el bautismo Dios está obrando en nuestra alma. El viejo hombre pecador muere y una nueva creación surge a una vida nueva. Lo que queremos decir con el hombre viejo pecador es que el hombre estaba en estado de pecado original. ¿Qué es el pecado original? Ya hemos visto esta pregunta antes. El pecado original describe el estado del hombre en nuestro mundo caído. Cuando nosotros nacemos no vivimos automáticamente una relación de amistad con Dios. En su lugar, somos egocéntricos y preferimos las cosas a nuestra propia manera. No es difícil para nosotros acostarnos en el sillón y dejar que los demás nos sirvan. Pero por otro lado tenemos que esforzarnos para hacer lo que es bueno.
Esta condición, que viene por la falta de gracia santificante, es llamada pecado original. Ahora en el bautismo este vacío se ha remediado. Recibimos la gracia santificadora y por el poder de esta gracia podemos empezar a vivir como nuevas creaciones y seguir a Cristo. Qué lástima que tantos cristianos actualmente olvidan que en el bautismo somos llamados a vivir una nueva vida. El hecho de que una nueva vida inicia con el bautismo es también expresado por otros signos en su celebración. Por ejemplo, en el bautismo recibimos nuestro nombre. Eso demuestra que nos hemos convertido en una nueva creación. Dios nos llama por nombre a vivir como sus hijos. En el bautismo también recibimos ropa nueva, blanca. Eso representa que todos nuestros pecados han sido lavados con el bautismo. Estamos llamados a vivir una vida pura y a evitar mancharnos con el pecado. Tercero, recibimos la candela bautismal durante el bautismo. La luz representa la gracia que recibimos en el sacramento. Con la ayuda de la luz de la gracia podemos encontrar y conocer el camino que nos lleva a Dios. Para resumir, el bautismo es el inicio de nuestra vida de gracia, una vida en la cual estamos llamados a seguir a Cristo. Resumamos. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico, la puerta de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Dos cositas, padres y padrinos. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la base, como cuando tenemos una casa. La base es el fundamento de todo lo que vamos a colocar encima para hacer la casa. Pues así también en la vida cristiana, el bautismo es la base sobre la cual se va a cimentar todo. Por eso, nosotros deberíamos tener muy presente nuestra fecha del día de nuestro bautismo y deberíamos celebrarla así como celebramos nuestro día de cumpleaños, ¿verdad? La fecha de nacimiento, pues el bautismo es el nacimiento para la iglesia. Y además es el pórtico, la puerta que nos abre el acceso a los demás sacramentos. Si usted un día se quiere casar, pero no se ha bautizado, no puede casarse. Que quiere hacer la primera comunión, pero no se ha bautizado, no puede hacer la primera comunión, porque el bautismo es la puerta para los demás sacramentos. Efectos del bautismo. Esto quiere decir, ¿para qué nos sirve el bautismo? ¿Qué gracias recibimos por medio del bautismo? Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales. Ya les dije que era el pecado original, ¿verdad? El pecado de nuestros padres, el pecado original. Y todos los pecados personales, la mentira, ¿verdad? El robo, el engaño. Bueno, resulta que si una persona decide bautizarse y sus padres no lo bautizaron, ¿verdad? Desde pequeño, cuando era pequeño, pero esta persona quiere bautizarse, sea a los 10 años, todos los pecados que ha cometido hasta esa edad son perdonados por la gracia del bautismo. Lo dicho, queda nuevecito. Bien, otra gracia, es una criatura nueva, es una nueva criatura, porque ya no es una criatura común y corriente del mundo, es una criatura que nace para Dios, una nueva criatura. Tercero, por el bautismo somos incorporados a la iglesia, cuerpo de Cristo, y eso lo vimos en el primer video. Entramos a ser parte de esta iglesia, de esta gran comunidad que es cuerpo de Cristo. Y cuarto, el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, es decir, que no se borra de su pertenencia a Cristo. Es una marca que llevamos de nuestra pertenencia a Cristo. Una cosa importante, los sacramentos jamás se van a borrar. Los sacramentos son para la vida eterna. Si usted recibe el sacramento y si usted va a llevar al pequeño o a la pequeña para que reciba el bautismo, sépanlo, que eso es para la vida eterna. No se borra. Ya si no lo acepte cuando sea mayor, es bautizado y hace parte de la iglesia. Finalmente, entonces, para que terminemos esta etapa, no lo olvidemos, queridos padres y padrinos, nos dice el Papa Francisco.
El bautismo no es una formalidad, es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros, con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia, y gracias a este amor podemos vivir una nueva vida, no ya en el poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hombres. Papa Francisco. Bien, queridos padres y padrinos, creo que me he hecho entender. El bautismo nos hace pertenecer a Cristo, nos hace pertenecer a la comunión de Dios y a nuestros hermanos. Vean lo importantísimo que es el sacramento del bautismo, y padres y padrinos, si a ustedes se les olvidó lo importante que era el bautismo en su vida, espero lo recuerden, porque es que por el bautismo somos de Dios, por el bautismo hacemos parte de la iglesia, por el bautismo se nos ha quitado ese pecado original y podemos entrar al reino de Dios. Pero hay que obrar de acuerdo al bautismo, de acuerdo a lo que recibimos desde pequeños. Por eso aún siguen los sacramentos, y hay un sacramento que nos va a acompañar siempre, y es el sacramento de la confesión, siempre que querramos estar en la presencia de Dios. Muy bien, entonces, queridos padres y padrinos, esto es lo que son los sacramentos y lo que es el sacramento del bautismo. Vamos a continuar nuestra preparación. Nos encontramos en el tercer video.